Nuevamente, muy buenas noches, Dios les bendiga, un gusto de saludarles y les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra novena clase del curso Historia de las Reformas del siglo XVI. Eh, bueno, a ver, hoy en día, si bien no les puedo dar una erudita clase al respecto del personaje que vamos a estudiar hoy en día, pero vamos a estudiar o revisar algunos esbozos de la vida del, como se diría, nunca bien ponderado reformador francés, Juan Calvino. Algunos datos biográficos. Nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509, lo cual dice bastante respecto de su supuesta rivalidad con Lutero. Eh, Mucho se habla al respecto de eso, tanto por parte de calvinistas como por parte de luteranos. Como se trata de presentar que ambos fueron enemigos a muerte, tanto en lo doctrinal como en lo personal, cosa que es un tanto absurda. Eh, Piensen, si nació en 1909, en 1509, perdón, ¿qué edad tenía entonces Calvino cuando Lutero estaba siendo excomulgado? 11, Uf, 12, a ver, sí, 11 años. Por lo tanto, no es que, digamos, más allá de que digamos, diferencias entre ambos habían, obviamente, pero no es que hayan sido encarnizados enemigos como que prácticamente uno andaba deplorando, excomulgando al otro. No, de ninguna manera. Bueno, de hecho incluso se podría hablar de que Calvino perteneció ya a la segunda generación de Reforma. O sea, no, insisto, 1509, el Lutero ya tenía la Biblia traducida en 1530, o sea, Calvino con apenas 21 años. Entonces, en ese aspecto, digamos, gracias a Dios para Calvino, él tuvo digamos, se encontró con un proceso de reforma un tanto más afianzado de lo que se encontró Lutero, y que obviamente partió desde la nada. Bueno, mencionando lo que ya está hablado, es algo hasta ahí, eh, él era realmente un alto erudito. No sé si compararlo con la erudición de Lutero, pero de que lo era, de que era un alto erudito, no sé, no, porque vivieron en realidades muy distintas. Recuerden, Lutero nació en la pobre Alemania del 1500. En cambio, mientras tanto que Calvino nació y creció en la Francia, en los mejores años bueno, lo que se estaba gestando el reino francés. No era, digamos, no nació ni en un reino pobre, de hecho ni siquiera en un reino dividido. Nació en la Francia imperial, que ya se estaba convirtiendo en un imperio de ultramar en aquella época. Y es por eso entonces que en 1521 ingresa a la Universidad de París y en 1526 obtiene el bachiller y maestría en artes. Y siendo así, en 1526 a 1531 estudia y se licencia en leyes. Eh, y bueno, también no se sabe con exactitud, aunque hay muchas leyendas, al igual que con Lutero al respecto, pero entre 1529 al 30 se convierte al Evangelio en la Universidad de Bruselas. Y posteriormente, a causa de que comenzaron las persecuciones en Francia, parte al exilio en Basilea, en Suiza. Eh, Recuerden, él es muy conocido, obviamente, algo mencionaremos de eso, por la reforma que él encabezó, o fue parte de los que encabezaron en Ginebra, pero el primer lugar desde donde llegó el reformador francés fue a Basilea, en Suiza. Así que, bueno, como parte de los anécdotas de esto, como les digo, era un alto erudito, no nació, digamos, si bien, como les decía, no es que Lutero haya nacido en la miseria, pero sí, sin duda, él venía de un aspecto acervo cultural bastante más elevado, ya por el solo hecho de ser francés. Eso, digamos, era un plus bastante grande que tenía
que tenía Calvino respecto a Lutero. O sea, el francés era, ya en esa época, era el idioma universal en general. Todavía en los grandes centros académicos eran de lengua francesa. Sí, por lo visto el único infiltrado, no, no, la verdad no sé. No sé si Luis es el único infiltrado calvinista aquí, no sé, no, habría que averiguar. Tendríamos que encender una hoguera y ver cómo nos va. Pero bueno, entonces, a ver, ahí dos imágenes un poco... a la izquierda de vuestras pantallas aparece una estampilla del año 2009 consagrada a el reformador francés, y a su derecha pueden ver también al reformador francés en una estatua, y curiosamente yo al lado de ella. Sí, como le decía yo a algunos amigos, tenía un poco de temor que me fueran a quemar ahí si me acercaba mucho a la estatua, ¿no? Eh, ahí conversaremos un poco de eso, porque eso, por cierto, solo una anécdota, eso es una especie de monumento, la verdad no sé cómo le llaman ellos, está en la llamada Casa de la Biblia en Lima. Digamos, la sede nacional, y yo creo que incluso es sede a nivel latinoamericano más grande que tiene la sociedad bíblica en Latinoamérica. Es gigantesco. Y no sé hace cuántos años, esa foto es del año 2016, pero no creo que haya sido de ese mismo año, tiene que tener unos cuantos años más esa estatua. Es como se pueden dar cuenta, al parecer de tamaño real, digamos. Yo mido 1,76 m y como pueden darse cuenta, el caballero era bastante mayor que yo. O sea, más alto que yo, perdón. En fin, simplemente una anécdota. Bueno, en 1540 se casa con Idel de Bure y enviuda en 1549. Y hay, pero previo a esto es donde sucede el hecho, digamos, que marcó la historia de Calvino, que es que en 1536 se instala en Ginebra por invitación de Guillermo Farel y escribe o comienza a escribir su Institución de la Religión Cristiana, la cual terminó, imagínense, 20 años después, en 1559. Algo mencionaremos de ese libro después. En Ginebra básicamente había un estado teocrático, pero por cierto, no dictatorial de parte de Calvino. Eso, para serle franco, es una gigantesca infamia que con el tiempo, ya sea del mundo evangélico no calvinista como del mundo laico, se ha tratado de instaurar respecto de Calvino. ¿Por qué? Porque se hace creer que Calvino era básicamente un megalómano que estaba en una especie de trono haciendo de artes y partes todo lo que sucedía allá en Ginebra. No estaba lejos de tener, o sea, por cierto que tenía poder, y mucho, sin duda, pero ya desde esa época el sistema político, administrativo y también eclesiástico que existía en el calvinismo era de tipo, al estilo de, ¿cómo decirlo? Hoy en día para la palabra tal vez es conocida, pero de tipo presbiterio. Era una especie de grupo de personas que dirigían, no una especie, sino un grupo de personas que dirigían todos los asuntos de la ciudad. Uno de ellos era Calvino entre ellos. Estaba Guillermo Farel, estaba Teodoro de Beza, entre otros. Eh, Obviamente, tal vez por ser el más alto erudito del grupo, Calvino fue el que pasó a mayor trascendencia, que tuvo mayor relevancia con el paso del tiempo y seguramente tenía, como suele suceder, ¿no? un tipo de liderazgo natural. Pero ni siquiera fue el primero en comenzar esto allá en Ginebra, sino que, como lo decía, estaba ya instalado, la reforma estaba instalada totalmente en Ginebra y en buena parte de Suiza, como fruto del trabajo de Guillermo Farel y sus seguidores. O sea, en ese aspecto, ni siquiera, no es como Lutero que partió de cero en Wittenberg, después en Sajonia y de ahí se fue extendiendo, no. En este caso, eh, Calvino fue invitado a una ciudad que ya había adherido a la reforma, que sin duda, como buena ciudad en aquella época, corría grandes riesgos de ser invadida por parte del mundo católico. Es un milagro que no haya sucedido, por cierto,
Pero, como les decía, para bien de Calvino y de sus seguidores, él llegó a una reforma que ya estaba consolidándose. Y además del hecho de que también el Vaticano tenía problemas más grandes de los que preocuparse de lo que pasara en una ciudad suiza. Que los suizos ya en esa época, excepto curiosamente con el que se las trató de dar de reformador, que algo conversamos hace un par de clases, que era Ulrich Zwinglio, él sí quería un estado dictatorial, teocrático, eh, y también militarizado. Calvino no. Era muy duro en su doctrina, en defenderla, en mantenerla, pero no quería ese tipo de dictadura que seguramente se habría instaurado con Zwinglio, si es que Zwinglio no hubiera muerto en batalla. O sea, de hecho, Calvino nunca hizo un llamado a ir a una especie de guerra santa, al estilo de lo que sí hizo Zwinglio, siendo suizo. Se supone que los suizos son casi el paradigma del pacifismo, pero no, curiosamente el reformador, comillas, reformador Zwinglio, no, él trató de imponer esto en base a la espada. Y bueno, a tal nivel, pero él, digamos, fue bastante, creo yo, ese liderazgo tan férreo, yo me atrevería a decir que Calvino se lo ganó. ¿Por qué? Porque él fomentó mucho la vida familiar, fomentó mucho la educación, dentro de Ginebra me refiero, o de los lugares en donde, de hecho, para serle franco, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue en 1538 que se fundó la primera escuela pública universal, obligatoria y gratuita, concepto que está tan de moda hoy en día. Pues bueno, hay que reconocer que eso se lo tenemos que agradecer a Calvino y al consistorio de Ginebra, consistorio de Ginebra. Esa es la palabra exacta, del grupo que dominaba Ginebra, el consistorio. Eh, Creo que fue 1538. Estuve buscando en mis libros, pero ahí les voy a escribir después la fecha apenas la encuentre. Pero literalmente, hoy en día que está tan mal vista la educación privada o religiosa, bueno, la educación obligatoria, universal, se la tienen que agradecer a un protestante, a un fanático religioso, como dirían hoy en día nuestros amigos secularizantes, ¿no? Ese concepto, insisto, no existía antes de Calvino y la reforma en Ginebra. A tal nivel que, para profundizar el nivel de estudios, en 1559 se funda la Universidad de Ginebra. Y bueno, falleció en 1564. Todo ese tiempo se mantuvo, por cierto, en Ginebra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hermanas? A ver. Bueno, la reforma de la Ginebra, mejor dicho, de Calvino. O sea, los escritores modernos, como les decía, tanto católicos como protestantes o seculares, digamos, y también seculares, tienden a describir la teocracia de Ginebra como una especie de gulag. No muchas veces he encontrado comparaciones de ese absurdo tipo, o que el consistorio y sus ayudantes secretos eran una suerte de KGB, a la KGB soviética. Pero no, lejos estaba de ser así. Es cierto, al tratar las herejías, la blasfemia, la inmoralidad, se les trataba con mucho, eh, como si fueran delitos civiles. Pero hagámonos el siguiente razonamiento. ¿Cuál pecado, por qué no? En aquella época no era tratado como una con sanción de tipo penal, en aquella época? Entonces, decir que como que Calvino fue el único que algo hizo al respecto es, digamos, meterle una mochila bastante pesada que no le compete, digamos, ¿no? Sin ser calvinista, por cierto, no lo estoy defendiendo, ni mucho menos, pero, insisto, no creer que, o sea, Calvino fue uno más entre tantos, con sus virtudes y defectos en la manera de administración sociopolítica que tuvo. Uh, Porque por ahí, por ejemplo, como les decía, el primer gran supuesto reformador fue Zwinglio, en Suiza. Pero Zwinglio, él sí quería una revolución armada e imponer la fe a punta de espada. Es cierto, dentro de Ginebra la cosa era muy severa,
era muy estricta, moralista, tal vez diríamos hoy en día, pero nadie le obligaba a usted a irse a vivir a Ginebra. Incluso usted, estuve averiguando, usted también tenía el derecho a irse de Ginebra. A modo de exilio, ok, no me gusta la idea, sin duda, obviamente es un error que lamentablemente se cometió, pero no era, digamos, al estilo de que vivían encerrados cual muro de Berlín. No, la gente podía irse y no volver, o sea, existía, digamos, era un sometimiento voluntario el que vivía la gente ahí estando en Ginebra y en las ciudades que estaban cercanas a la influencia de Calvino. Entonces, bueno, nadie por lo tanto estaba obligado a tener ese tipo de conductas que se esperaba en los altos códigos ético-morales que existían en Ginebra. O sea, tal vez hoy en día para nosotros podríamos decir que lo de Ginebra era una suerte de estado teocrático, pero puritano. O sea, como por algo precisamente la inmoralidad de cualquier tipo era duramente castigada. Eh, entonces, y como les decía, la blasfemia, la inmoralidad, todo eso eran castigados en el mismo nivel que los delitos civiles, como ustedes y yo lo entendemos hoy en día. Eh, insisto, sin embargo, los que estaban dispuestos a respetar las doctrinas propias de esa ciudad o de esa zona, era un régimen, digamos, afable, común y corriente. La diferencia, insisto, con las verdaderas tiranías es que ellos, el que no le gustaba tenía el derecho a irse sin arriesgar su vida. Si usted se quedaba, pues bueno, ahí ya es otro tema, que ahí, insisto, ahí da para un poco más de debate. Pero eso, insisto, también sucedió en la Sajonia de Lutero, en la Suiza de Zwinglio, ni hablar en la Inglaterra de Enrique VIII, etcétera, etcétera. Entonces, incluso en Ginebra se recibió por autorización expresa de Calvino a más de 6.000 refugiados que llegaban de Alemania y de Suiza. Probablemente lo supongo, no estoy seguro. Sé que los alemanes es muy probable que hayan llegado desde Baviera. ¿Por qué? Porque la única zona que nunca se adhirió en Alemania al, a la reforma fue precisamente el Reino de Baviera. De hecho, hasta el día de hoy, la zona menos protestante de Alemania es la provincia o Länder de Baviera o Bayern. Insisto, ahí la reforma jamás ingresó. Entonces, y también, obviamente, cuando comenzaron las persecuciones más graves, más feroces en contra del protestantismo en Francia, ahí también se recibió a muchísimos exiliados desde Francia. Y no era que a usted para salvarle su vida se le hiciera un cuestionario de, ok, usted adhiere a la, aunque habría sido imposible porque el concepto no lo acuñó Calvino, usted adhiere a la doble predestinación, está de acuerdo con el consistorio, etcétera, etcétera. No, simplemente la persona se le recibía sabiendo que esta persona estaba corriendo en riesgo su vida. Yo creo teonomismo, no sé la verdad. Podría decirse que sí, un tipo de teonomismo era lo que se practicaba ahí. Pero yo creo que uno bastante más benigno, digámoslo así. Bueno, entonces, incluso gracias a la reforma de Ginebra, que aceptaba diferentes posturas también dentro del mundo protestante, es que, por ejemplo, lo que terminó siendo un par de décadas después la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra, precisamente recibió la influencia calvinista. No, o sea, de hecho, por ejemplo, si es que leen alguna vez los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, son marcadamente de doctrina calvinista. Principalmente por uno de sus principales emisores, el llamado Martin Bucer o Martin Bucero, que él de hecho se fue desde Ginebra hacia Inglaterra, cuando ya Inglaterra había roto cercanía con el Vaticano. Y claro,
como lo dice ahí, el suceso más conflictivo de su estadía en Ginebra corresponde a la ejecución del español Miguel Servet en 1553. A ver, este hombre era un adherente a la Reforma, prácticamente antes de morir, como decimos acá en Chile, picoteó en cada movimiento de reforma que encontró. Anduvo por ahí en uno que otro culto luterano, algunos cultos protestantes franceses, y finalmente llegó a Ginebra. Eh, Obviamente, insisto, no podemos tapar el sol con un dedo y negar que Calvino sí estuvo involucrado en la ejecución de este español, que él como científico, su gran descubrimiento fue descubrir la circulación sanguínea dentro del corazón, creo, si mal no recuerdo, o pulmonar sanguínea, perdón, creo. O sea, es un alto científico, digamos, y más aún para su época. Pero él, precisamente, como les decía hace unos minutos, él lamentablemente era de corte, era anabaptista, pero curiosamente sobre la pregunta que nos hacía la hermana antes de comenzar la clase, era de corte arriano, o sea, no creía en la Trinidad. Como les decía, los anabaptistas en ese aspecto, tal vez a causa en parte de la muerte de Servet, se les limpió mucho su imagen respecto de las herejías que ellos aceptaban de buena gana. Pero como siempre lo digo, o incluso pensando en personas posteriores, incluso del siglo XX, el hecho de que los hayan ejecutado no los convierte en en hombres o mujeres de sana doctrina. No sé, tal vez en el caso del luteranismo, el caso más famoso es el de Dietrich Bonhoeffer. Ok, no era nazi, excelente, felicitaciones, se lo agradecemos, pero eso no quiere decir que él haya sido un hombre de sana doctrina, ni que tampoco no podríamos, o sea, fácilmente a él yo lo consideraría un hereje, de todas maneras. Pero bueno, volviendo a Servet, eh, insisto, él lamentablemente no adhería, junto con todo su grupo anabaptista, a la doctrina de la Trinidad. Incluso él, antes de llegar a Ginebra, eh, había escrito un libro llamado en latín Los errores de la Trinidad. Y ese libro ya había sido conocido allá en Ginebra. Creo que ese libro, de hecho, se escribió originalmente en latín, pero en vista de él, precisamente eso nos habla muy bien del nivel de educación que se entregaba allá en Ginebra, que la mayor parte de la gente lo conocía y lo había leído incluso en latín, porque creo que era no obligatorio, pero sí se hacía que la gente supiera hablar latín, además del el suizo alemán de aquella época. Bueno, hay la propaganda entonces o sea, Servet era no solo era un antitrinitario, sino también era una suerte de propagandista. Eh, y claro, obviamente se considera la muerte de Servet, como la principal mancha eh, en la, en la trayectoria reformadora de Calvino. Eh, y en algún sentido lo es, pero yo me atrevería a decir que no en el sentido en el que la gente suele creerlo, como que prácticamente, por eso las bromas que decía al principio de clase, ¿no? La, que se espera o sea, se suele creer, más que esperar, que Calvino por sí solo hizo el juicio, lo declaró hereje, insisto, lo era, eso no les quepa duda, era hereje Miguel Servet, eh, no sé, juntó la leña, la humedeció lo máximo posible y le encendió la hoguera. No, él fue solamente una parte más de todas las personas que intervinieron en el juicio. O sea, si bien es cierto, claro, ¿por qué pasa? Esto llama tanto la atención. O sea, ¿por qué? Porque obviamente es un personaje, una caja de resonancia, es como lo que le pasó a Lutero con los judíos o le pasó a Lutero con los anabaptistas también. Eh, Como que se trata de encontrar el gran pecado, digamos, para multiplicarlo por 10. Pero en este caso, Calvino era simplemente una voz más, entre otras tantas. De hecho, eso se mantiene en buena parte del mundo que se declare calvinista hasta el día de hoy.
el hecho de que existe el llamado en las iglesias calvinistas, la mayoría al menos, el consistorio, que elige a un pastor, que es un cargo temporal, que no es ni siquiera exactamente algo similar a lo que en las iglesias luteranas confesionales llamaríamos el directorio. No. De hecho, no es, digamos, algo tan marcado como en otras iglesias. Tal vez con el tiempo esto ha sido modificado, pero insisto, Calvino, es cierto, era del grupo de los mandamases, del gabinete, pero su voto al momento de decidir qué pasaba con una persona, sea Servet o sea cualquier otro, era simplemente eso, un voto más. O sea, tal vez podría compararse con, no sé, pues ustedes son parte del directorio de una iglesia, ok, puede que estén de acuerdo con alguna decisión, buena o mala, pero eso no quiere decir que ustedes sean la persona que toma la decisión en sí misma. Pero bueno, obviamente, insisto, como el que tomó mayor vocería, que fue más importante en renombre, fue Calvino. Obviamente los dardos terminaron hasta el día de hoy dirigiéndose a Calvino. Eh, entonces, eh, y además, es muy curioso que la buena parte de la propaganda anti-Calvino respecto del caso de Servet viene de parte de la Iglesia Católica, de la Inquisición. Por lo tanto, si él era condenado, Servet, por la Inquisición, y lo hubiera encontrado la Inquisición, ¿qué hubiera pasado con Servet? Lo hubieran matado de todos modos. Terminaba en la hoguera igual, con otra leña, bajo un auto de fe en vez de una ejecución pública, al estilo de lo que sucedió con Servet en Ginebra, pero muerto al fin y al cabo. También había sido declarado hereje por la Inquisición, y bien sabemos que hasta muy entrado el siglo XVIII, la Inquisición enviaba gente a la hoguera. O sea, no hay mayor diferencia, digamos, o sea, por eso me parece un tanto hipócrita, doble estándar, cuando eh, se critica a Calvino como el responsable de la muerte de Servet. Hasta donde he logrado averiguar, por cierto, Calvino estaba de acuerdo con la ejecución de Servet, pero no con que fuera ejecutado en la hoguera. Cosa que algunos podrán, pero no sé, pues es como que a ustedes o yo o a mí nos preguntaran, y bueno, y usted, hermana o hermano, ¿está de acuerdo con la pena de muerte contra el delincuente tal o cual? Pues bueno, usted podrá tener una opinión, yo podré tener la mía, pero eso no me hace responsable directamente de de lo que sucede al respecto, ¿no? O sea, no sé, pues si... De la decisión, ¿Cómo? de la decisión, profesor. Claro, o sea, puede decir que, no sé, pues como que tratáramos en el mundo actual de condenar hasta el último alemán que estaba vivo en 1945 porque Hitler hizo todo lo que hizo. Puede que haya habido gente que lo haya, obviamente había gente que estaba de acuerdo, otra gente que no, la mayoría estaban de acuerdo, pero eso no convierte al último alemán que hayan encontrado o que hayamos conocido en corresponsable, ya sea del holocausto o de cualquier otro de los crímenes que cometió el nazismo. Entonces, como les digo, cuando Servet fue sentenciado a ser quemado vivo, Calvino pidió que se buscara otra manera de ejecutarlo. Y al parecer, precisamente lo hizo pensando en no ejecutar a la gente de la misma manera en que lo hacía la Inquisición. Eh, y curiosamente, fue el consistorio el que rechazó la posibilidad. O sea, quiere decir que ni siquiera dentro del consistorio él tenía más poder que la mayoría. Eh, pero claro, obviamente tanto católicos como evangélicos aprovecharon esta ejecución y con los resultados que probablemente ya se conocen. Entonces, yo me atrevería a decir que esa ejecución se debería considerar más un fallo de la cultura y una época que de una persona en particular, Calvino en este caso. O sea, incluso
Calvino manifestó más preocupación pastoral por Servet que ninguna otra persona realizada con este episodio. En cuanto a lo correcto y lo incorrecto de cuanto se hizo, la cuestión más esencial es lo correcto que sea el paternalismo político en el cristianismo. O sea, hablando de tener un Estado cristiano en el sentido riguroso del término. Y fue de hecho la insistencia de Calvino en que solo Dios es señor de la conciencia, la que comenzó a desplazar la forma de pensar medieval. O sea, en ese aspecto Calvino, en eso sí se diferenciaba bastante de Lutero. Lutero era, recordemos, con su teología de los dos reinos, él era más de la idea de el poder religioso no debe influir al poder político, y a su vez el poder político no debe inmiscuirse en el poder religioso. Calvino no, él era más, y su gente, digamos, de la idea de que el poder político sí debía religioso, sí debía influenciar, ojalá activamente, en el mundo político. No, o sea, no es que los luteranos o Lutero hayan dicho que los cristianos debamos mantenernos ajenos a la vida política, no, sino que simplemente o sea, si yo, Andrés, en este caso me acerco al mundo político, ha de ser como el ciudadano Andrés, no como el luterano confesional Andrés. En cambio, me atrevería a decir que Calvino sí era más de la idea de que el cristiano Andrés, en este caso, sí debe o debe activar en la política si es que es necesario. Eh, Insisto, eso es un debate que yo creo que da para muchísimo, que en realidad yo creo que tanto por parte de calvinistas como de luteranos eh, no tiene sentido alguno realizar. Aunque, por cierto, hay que reconocer que por lejos la postura dentro del protestantismo se la ganó en ese sentido, en cantidad, la ganó el pensamiento calvinista. Eso no les quepa duda. Eh, o sea, la doctrina de los dos reinos me atrevería a decir que cuando mucho seguido por parte de incluso de los luteranos. Y hasta por ahí nada más. Entre esos nosotros, de hecho. Los luteranos confesionales me refiero. O sea, nunca se ha tratado de instaurar un Estado teocrático religioso en nombre del luteranismo, al menos al nivel de lo que sí sucedió en Ginebra, por ejemplo, o en la Escocia de John Knox. Algunos dirán, ¿y qué diferencia hay entonces, por ejemplo, entre lo que pasó en estos dos casos con los reinos católicos o con los anglicanos en Inglaterra? Que la diferencia es que esto, y por eso es que se puede decir en buena medida que la democracia bien entendida como la conocemos hoy, hay que agradecérsela a esa cociudadanía calvinista, en el hecho de que, digamos, ¿cómo llamarlas? Este tipo de reinos o de actos surgieron desde abajo hacia arriba. ¿Por qué digo, entiéndase, o sea, la gente fue la que decidió que todos se hicieran un país, en este caso calvinista, ya sea originalmente Escocia, algunas colonias de lo que hoy es Estados Unidos, obviamente lo que les mencionaba en Ginebra, ¿no? No es que haya entrado Farel, Besa y Calvino arrasando con todo lo que pudieron y se instauraron en Ginebra para convertir a todos los ginebrinos en calvinistas o reformados. No, fue la gente la que voluntariamente decidió adherir al calvinismo, o bueno, perdón, a la iglesia reformada, como se le podría llamar. Entonces, lo que pasa es que la cantidad de desfiguraciones a las que ha sido sometida la teología de Calvino, tal como sucedió con Lutero, como se habrán dado cuenta, basta y sobra para demostrar lo cierta que es la doctrina de la depravación total. Hay muchos que siguen considerando a Calvino como un misántropo, que proyectó su desagrado con la raza humana en una teología cuyo punto principal era que la mayoría de los humanos están condenados sin remedio, aunque las instituciones de su libro más fundamental se centran de hecho en la gracia y en Cristo como Salvador. Curiosamente, en su libro fundamental de Calvino, La institución de la religión cristiana, algo lo mencionaré después, el punto central es la gracia, más que la condenación.
digamos, Calvino fue un gran exégeta, el mayor teólogo sistemático y pensador religioso de la Reforma. No digo que Lutero y otros reformadores no hayan sido teólogos sistemáticos, pero con seguridad en cantidad, Calvino lo fue mucho más que cualquiera de los otros. O tal vez su intención era ser más sistemático en su teología, cosa que los demás reformadores no, ya sea por un tema principalmente de tiempo, de contingencia, no lo pudieron llevar a cabo. Y bueno, lo gobernaban dos convicciones que se hallan escritas en todo y que se expresan en todo acto de oración o adoración genuina. Uno, Dios lo es todo, y el hombre no es nada. Y a Dios se le debe la alabanza por todo lo bueno. Ambas convicciones saturaron su vida sin duda, hasta el mismo momento de su indicación final de que su tumba no tuviera lápida. Imagínense, Calvino mismo, el supuesto megalómano, pidió expresamente que su lápida no tuviera nombre ni apellido. De hecho, la que se le conmemora hoy en día como su supuesta tumba es solamente eso, una suposición. No se sabe con certeza si es que Calvino está enterrado ahí. Porque, y él, hasta donde tengo entendido o conocido, él decidió eso precisamente para que su tumba no se convirtiera en una especie de centro de alabanza o más que de alabanza, de idolatría. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora, hermanos? No, hermano, muchas gracias. Entonces, bueno, las herederas directas de su iglesia, de la iglesia ginebrina, mejor podría decirse, son los presbiterianos y las iglesias que abiertamente se llaman reformados. Los presbiterianos son bastante conocidos, ¿no? Los reformados, aunque en algunos sectores del luteranismo se les suele llamar reformados a cualquier evangélico que no sea luterano, gran error, por cierto, pero iglesias que se llamen reformadas son poquísimas. No sé si en México existe alguna iglesia que se llame reformada, me atrevería a decir que no, en Centroamérica tampoco. Las más conocidas son la iglesia reformada en Alemania, obviamente la Suiza, en Holanda, la iglesia del rey de Holanda, de hecho, es la iglesia reformada holandesa, y sus respectivas colonias. Pero no es, digamos, con ese nombre, como les digo, son muy pocas o sea, el verdadero auge del calvinismo llegó recién con John Knox, cuando la reforma llegó a Escocia. Y él tomó todo el sistema doctrinal calvinista, sumado al sistema de presbiterio, y se instauró, de manera, por cierto, muy pacífica, la reforma en Escocia. Y de ahí, obviamente, de Escocia llegó a buena parte de lo que se conoció como las colonias americanas, más conocidas hoy como Estados Unidos. Y bueno, los presbiterianos, insisto, son más conocidos. Bueno, tal vez el presbiteriano más conocido últimamente es el nunca bien ponderado señor Donald Trump. No voy a decir mi opinión sobre él. Puede que sea muy buena, así como puede que sea muy mala, aunque ya podrán imaginársela. Pero también gente, bueno, aunque eso lo veremos un poco después. Y como suele suceder con todos estos personajes, como pasó con Lutero, la mayoría de los que hoy se denominan calvinistas están lejos de guardar sus doctrinas. Por ejemplo, incluso no necesariamente en sentido negativo. Por ejemplo, los más famosos son los llamados 5 puntos del calvinismo. Sin embargo, sucede con los 5 puntos del calvinismo lo mismo que pasa con la rosa de Lutero. La rosa que ustedes han, no sé si se alcanza a ver ahora, con esta misma. Es cierto, es un símbolo que tiene muy bello significado, un símbolo estéticamente bastante bonito, pero Lutero jamás supo de él.
sea, hay personas que le atribuyen a Lutero, incluso la palabra por palabra, en latín, en alemán, cuál era el significado de la rosa de Lutero, pero él nunca acuñó ese concepto. Y también, en este caso, si bien son plenamente bíblicos los 5 puntos del calvinismo, eh, no fueron, no es que vayan a encontrar, revisando la bibliografía de Calvino, un texto en donde Calvino haya explicado los llamados 5 puntos del calvinismo. Esos son posteriores y muy posteriores, o sea, tal vez estamos hablando ya de una tercera generación de, de calvinistas, de herederos ya de ellos. También donde tuvieron temporalmente mucha llegada los seguidores de Calvino fue obviamente en Francia, pero eso fue más fruto de obra misionera. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí los calvinistas de allá, aunque no todos eran calvinistas, los protestantes evangélicos o evangélicos en Francia se les llamaba hugonotes, que fue una iglesia literalmente mártir, incluso más que la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque literalmente los arrasaron, los masacraron a todos los hugonotes eh, eh, que, digamos, los mataron a todos. O sea, los pocos hugonotes que sobrevivieron son los que se escaparon principalmente a Inglaterra y que consolidaron, por ahí podemos tomarnos digamos, del versículo bíblico: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, consolidaron el verdadero pensamiento protestante en la iglesia de Inglaterra. O sea, que cuando habían como atisbos de catolicismo en las confesiones anglicanas, ahí tomaron fuerza eh, los hugonotes que ya habían llegado, que de hecho el rey Jorge III, el mismo que dio, no, perdón, Jorge, perdón, no, ese era un loco, eh, el rey James, el que dio orden de traducir la Biblia King James, él dio orden de que a cualquier hugonote se le diera, ¿cómo llamarlo? Se le diera protección en cualquier reino, ciudad o que estuviera bajo su mando. O sea, si usted, qué sé yo, si usted vivía en el sur de Inglaterra y llegaba un hugonote pidiendo eh, socorro, usted si era ciudadano inglés o seguidor o súbdito de la corona británica, usted tenía que dárselo. No recuerdo el nombre de ese edicto, pero el rey James dio esa misma orden. Era el, digamos, pero digamos, una iglesia que hoy, siglo XX o XXI, con mayor razón, se pueda considerar como una heredera histórica directa de los hugonotes, literalmente no existe ninguna. O sea, o quedaron absorbidos en la iglesia anglicana, o derechamente fueron masacrados inmisericordiamente. O sea, literalmente, incluso ahora que está tan de moda el feminismo, de tercera o cuarta ola, podría hablarse de que el primer feminista, en el buen sentido del término, fue el señor de la Barré, que escribió un libro, creo que se llamaba La Igualdad, no, a ver, Dios amó al hombre y a la mujer, y hablaba de que ante Dios, básicamente habla eh, de que ante Dios todos somos iguales, tanto en pecado como en acceso a la salvación por el mérito de Cristo. Siempre gente que realmente guarda, insisto, una sana defensa a los derechos de las mujeres, como corresponde, podrían perfectamente tomar ese libro como el primer texto que aboga por la igualdad ante Dios y por lo tanto ante los seres humanos entre el hombre y la mujer. Bueno, pero como les decía, lamentablemente, como sucede con todos estos movimientos, una vez que han muerto el líder del movimiento en cuestión, su legado es lamentablemente en buena medida olvidado. O sea, es algo que, modestia aparte, como nos pasa a nosotros los luteranos confesionales respecto de Calvino, perdón, de Lutero. Eh, ¿Cuántos, qué porcentaje realmente de personas que se dicen luteranas guardan verdaderamente las enseñanzas luteranas o de nuestras confesiones? Somos muy pocos. Lo mismo, o sea, en Chile,
pese a que son una iglesia muy pequeña, pero tal vez por su sistema ultrademocrático, acá en Chile, hay por lo menos unos 10 presbiterios que no tienen comunión entre sí. A ver, el más antiguo es de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que lamentablemente está infestada por la masonería. Incluso el fundador de la Gran Logia de Santiago, tristemente, es un pastor presbiteriano, el señor David Trumbull, en el 1860 aproximadamente, creo que fue. Incluso tuvieron un gran maestro de la logia acá en Santiago. Está la evangélica presbiteriana, que se dividió por motivos políticos, la presbiteriana fundamentalista, la presbiteriana cristiana fundamentalista, la iglesia bíblica presbiteriana, la presbiteriana nacional, la iglesia cristiana presbiteriana nacional, la iglesia presbiteriana de la Unión Coreana, que ellos fueron un grupo de empresarios que llegaron desde Corea a Chile y querían unirse a una iglesia presbiteriana en vista de que ellos eran devotos presbiterianos allá en Seúl, pero vieron la tamaña cantidad de peleas que habían entre los amigos presbiterianos y bueno, fueron bastante más efectistas y simplemente organizaron su propia iglesia. Y por cierto, ha sido una bastante exitosa. Pero bueno, y sobre Calvino de vuelta, su doctrina más conocida, pero menos entendida, a mi opinión, es la de la predestinación. ¿Por qué? O sea, yo creo que casi no hay gente que algo de teológico tenga que no sepa que Calvino enseñó la predestinación, la doble predestinación, pero lamentablemente, insisto, están ya sea alevosamente o fruto de la ignorancia, no lo sé, es muy malentendida. Incluso creo que cuando escucho a gente hablar de hecho, la tratan de confundir con la doctrina musulmana del determinismo. ¿Por qué? Porque lo más fácil es decir, ok, creen en la predestinación, cosa que, por cierto, Lutero creía en la predestinación, recuerden, no confundirnos con eso. Es más, la palabra predestinación la plasmó de puño y letra más veces Lutero que Calvino. Es más, Calvino jamás le dedicó un libro completo al tema a la predestinación. Lutero sí, el Servo Arbitrio de 1525. Entonces, ¿por qué? Porque, como les decía, lamentablemente se le confunde, a mi opinión, en muchas ocasiones con mala intención, con el determinismo. La predestinación, ¿qué nos dice? Que Dios nos ha predestinado, palabra redundante tal vez, pero a la salvación. Pero que por lo tanto, el correcto entendimiento de la predestinación nos dice que así como Dios nos ha ganado la vida eterna y hemos de ser salvos, predestinados para la salvación, pero bueno, Dios en ese proceso también nos provee de los medios y de los sucesos pertinentes para nuestra salvación. En cambio, el determinismo, ¿qué nos dice? Ok, aquí está el ser humano en mi mano izquierda, en este caso pecador, y acá está el creyente predestinado a salvación. Entonces el determinismo trata de hacer creer como que entre ese punto A y ese punto B no hay nada. Que hagas lo que hagas, tú vas a ser salvo igual. Y eso suele ser lo que se da a entender de lo que se cree en la predestinación, como que un calvinista puro, al que cree en la predestinación, cree que da igual si es que comete pecado o no, si es que tiene un arrepentimiento sincero o no, que va a ser salvo igual porque Dios lo predestinó. No, ese no es el punto. Ese no es la verdadera predestinación, insisto. Eso es el determinismo al estilo musulmán. Como les digo, la Profesor, primera... disculpe, Sí, dígame. para ver si entendí el concepto. O sea, esto viene a ser como que toman el llamado o sea, el protoevangelio que vemos en Génesis 3:15 y lo toman como ya aseverado para ellos, adquirido como por herencia y que nada de lo que hagan puede alterar ese hecho. Exacto, pero el punto es que no solo está el hecho final, recuerde, ese es lo Ajá. fundamental, que es en este caso la salvación fruto de la predestinación, por el mérito de Cristo, obviamente, sino que Dios Sí. también provee en ese camino
el arrepentimiento, el cambio de vida, el que Cristo se acerque, o digamos que Cristo tome nuestra vida, etc. Sí, Entonces, claro. como lo que trata de Eso, hacerse normalmente es una, eh, a mi opinión, una ridiculización de la verdadera predestinación, que insisto, mm, Lutero fue mucho más, tal vez por un tema de contingencia, porque Lutero sí tuvo que enfrentar de manera más directa a libre-albedristas. Calvino no tuvo ese problema, al mm, menos no en la magnitud de Lutero. O sea, entre esos el más famoso Erasmo, el libro, insisto, Servo Arbitrio. Ahí usted, estoy seguro que muchas de las personas, luteranos inclusive, si es que le cambiáramos el título a ese libro Servo Arbitrio y le pusiéramos un nombre en francés, y en vez de ponerle que fue escrito por Martín Lutero y le ponemos que fue escrito por Juan Calvino, mucha gente pensaría que lo escribió Juan Calvino. O incluso, para no ir tan lejos, que bueno, también ese libro está de manera digital, el comentario de Lutero a Romanos. Pero realmente, o sea, una frase que se me quedó muy pegada de ese libro: ni aun la hoja del árbol se mueve si es que la providencia de Dios así no lo ha determinado desde la eternidad. Entonces, ok, ya podrán decirme, ok, es que Lutero se equivocó y Calvino también, ok, ya, pero ese es otro tema. No es que, insisto, esa imagen libre albedrista que se nos trata de presentar de Lutero es fruto, por sobre todo, de los luteranos, o mal llamados luteranos, posteriores a la muerte de Lutero. Pero insisto, o sea, el verdadero predestinacionista calvinista, con los bemoles que podemos tener con ellos. Ellos no es que se queden simplemente, ok, soy salvo y no pasa nada entre medio. No, soy salvo y por lo tanto mi manera de demostrar esa salvación, o de que yo estoy dentro de los escogidos, es, como les decía, mi testimonio cristiano, la glorificación a Dios, el estudio de la palabra, etcétera, etcétera. mm. Mi caminar en amor y agradecimiento a Él, en esa Claro, o rectitud. sea, todo lo que incluye una vida cristiana, en realidad. O sea, no estamos hablando de que al defender a la predestinación uno está alienándose de la vida de testimonio por el solo hecho. O sea, la diferencia, tanto para Lutero como para Calvino, es que esas obras han de ser a modo de gratitud, de testimonio, no como el fin o el motivo, no con el objetivo de ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. En ese aspecto me atrevería a decir que Lutero y Calvino no estaban distantes al respecto. Eh, eh, lo que sí los diferenciaba era en el tema aunque eso, insisto, no quiero adentrarme demasiado en ese punto, pero sí lo voy a mencionar, que para Lutero sí estaba la presencia real. De hecho, Lutero, algunos hasta nos acusan a veces de católicos, porque Lutero, más que hablar de consubstanciación o compartir la sustancia en la Santa Cena, Lutero en todos sus textos hablaba del cuerpo de Cristo para referirse a la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el concepto que normalmente Lutero utilizó en el caso de la Santa Cena. No así Calvino, que si bien no adentró mucho en el tema, pero él sí creía en la simbología o en el significado. Por cierto, la palabra correcta para que tenemos que utilizar tanto luteranos como no luteranos dentro del mundo protestante para referirnos a la Santa Cena, Eucaristía, Cena del Señor, como quiera llamarle, la palabra correcta es símbolo, no signo. La palabra signo, desde un punto de vista netamente casi filosófico, pero a veces es bueno tenerlo en cuenta, signo implica algo que me evoca una realidad, pero ¿y qué es esa realidad? Por ejemplo, si yo guardo un trozo de Chile, o sea, un trozo de tierra de Chile, ese trozo de tierra ¿me está recordando a Chile? ¿Sí o no? Puede que sí, puede que no. Claro, No, como que no, no. Pero si lo saqué de la tierra chilena, ¿es parte de Chile? bueno, sí, Claro, pues. sí, O sea, tiene ambas ahí sí, funciones. Es parte de Chile porque la saqué de la tierra chilena o del país que quiera, pero a su vez lo tengo con la intención de recordar, aunque sea darme. con un trozo de tierra,
a lo que es el país del cual vengo. O no sé, como lo O hace la sea, gente que saca... ahí cumple las dos funciones, profesor, Ya. símbolo y signo. Sí, pero para nosotros la Santa Cena, o sea, ¿y por qué? En ese sentido, los católicos sí creen en la Santa Cena como un símbolo, como símbolo. Sí, símbolo. ¿Por qué? Porque para ellos no solo representa, recuerda, sino que también es el cuerpo de Cristo, cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, para todos nosotros, que son, ok, en algunos de manera espiritual, en otros de manera conmemorativa, o en el caso de los luteranos, de manera real, pero es esa realidad, o sea, evoca esa realidad, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sé que a veces es un tema que puede parecer semántico, pero la verdad que, o sea, no, perdón, o sea, entonces el concepto católico es símbolo, el concepto protestante es signo, si es que me confundí, espero que no. A ver, claro, como nos dice Luis, bueno, ratifica lo que ya hemos comentado, ¿no? Que sí, la predestinación es la propia de Calvino, que también enseñó Lutero. El determinismo, insisto, es o una burla en el caso de cristianos que la mencionan, o es simplemente es la creencia derechamente del mundo musulmán. Y también, como lo dice, sí, Calvino sí creía en la presencia, insisto, espiritual de Cristo en la Eucaristía. Tengo entendido, no sé si es que él, me parece que él no creía en la o sea, no, él sí habla, no se sabe realmente si cuando Calvino hablaba de los sacramentos, lo decía en el mismo sentido en que un Calvini, o sea, un luterano lo entendería, por cierto. Claro, y sí, en efecto, ahí nos complementa, muchas gracias. Eh, Calvino tenía la posición de que el pan era el cuerpo de Cristo solo, que él decía que era un misterio. El Lutero, digamos, era un poco más directo. Pero porque, insisto, recuerden el concepto de Lutero. Lutero creía en la presencia real. Insisto, de hecho, el concepto de consubstanciación jamás lo consagró Lutero. Es un concepto posterior a Lutero. Ok. Por eso les decía, a veces, a ver, una vez un pastor presbiteriano me dio un ejemplo de la diferencia entre el determinismo y la predestinación. La predestinación, perdón, el determinismo nos dice, ok, usted va en un barco y ve a alguien ahogándose. Entonces usted, si es determinista, va a decir, ok, no me voy a preocupar por esa persona que se está ahogando. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, lo va a salvar. En cambio, alguien que cree en la predestinación, ¿qué haría? Vería a esa persona ahogándose y diría, ok, la voluntad de Dios, y yo soy parte de esa voluntad de Dios, entonces Dios me ha predestinado para que sea yo quien salve a esa persona de morir ahogada. ¿Entienden la diferencia? O sea, la predestinación bíblica nos mueve al acto. En cambio, el determinismo simplemente nos mueve o nos deja en el conformismo. Ok, que pase lo que tenga que pasar y yo no hago nada. En el caso de la predestinación bíblica hay que actuar. Testimoniar, como quiera llamar. Pero no es un llamado al conformismo ante el pecado, de ninguna manera. Por eso les decía, es curiosamente, además de hecho, es vista como la doctrina más fundamental de Calvino, siendo que no lo era, o sea, en cantidad al menos. Para Calvino era un tema que tal vez le dio auge, le dio importancia, pero insisto, en cantidad de texto escrito, no, para nada. Él también insistió en el tema de la gracia de Cristo. O sea, ese era el tema fundamental para Calvino también. Me imagino, de Calvino lamentablemente no hay tanto texto traducido al castellano como de Lutero, pero él, digamos, insisto, no es que él haya hecho de esto, de la predestinación, su bandera de batalla. No, eso yo diría que incluso
ni siquiera vino con John Knox en Escocia, sino posterior, cuando ya el calvinismo llegó a Estados Unidos y tuvo sus mezclas con el puritanismo, etcétera. Y ya se fue forjando la iglesia presbiteriana posterior. Ok. Bueno, a ver. Bueno, ahí una foto, o sea, un dibujo de Calvino. Y acá pueden ver en el lado derecho una imagen de la primera edición de la institución de la religión cristiana. Hay que reconocer que en ese aspecto nuestros amigos calvinistas, muy bien, sí, habló más de la oración que de predestinación, sí. Nuestros amigos calvinistas son bastante, o han sido bastante más asertivos que los luteranos, de cualquier área, en el sentido de difundir la literatura calvinista. Este libro, de hecho, se puede regalar, lo pueden encontrar de regalo. De hecho, el que yo tengo viene en 2 tomos eh, y se envía de regalo a los hogares a la gente que lo pide. La Fundación Editorial de Literatura Reformada, que es la unión de dineros calvinistas de Alemania, España y Holanda. Y que hacen una labor de difusión bastante grande. Gracias a Dios, hace un par de años sacaron una nueva edición de la Institución de la Religión Cristiana y la tradujeron a castellano moderno, porque algo que vamos a ver ahí, o sea, de inmediato, uno de los calvinistas más prominentes de la historia fue el señor Cipriano de Valera, y él fue el primer traductor al castellano de la institución de la religión cristiana. Entonces, la que regalaba Felire hasta hace unos 10 años, tal vez menos, era la traducción que hizo el señor Cipriano de Valera, pero la que ahora, insisto, es bastante más fácil de leer. Yo, insisto, una vez la pedí así solamente como por si acaso me llegaba, si es que era verdad que la regalaban, y me enviaron 10 tomos de ella. O sea, en otras palabras, 20 libros, porque ambos tomos cada uno tendrá unas 600 páginas. Insisto, eso es por parte de la Fundación Editorial de Literatura Reformada. En ese aspecto, insisto, siendo honestos con nosotros mismos, hay que reconocer que los calvinistas puros se dedican más a difundir sus bases doctrinales que los luteranos en general. Algo ya había hablado de John Knox. Luego menciono a Benjamin Rush como calvinistas prominentes y a John Witherspoon. ¿Por qué los menciono en la misma línea? Porque ambos fueron llamados de parte de los padres fundadores de Estados Unidos. Benjamin Rush, por un lado, él era de Pensilvania, y John Witherspoon era un pastor presbiteriano. Fueron de los que más defendieron a los esfuerzos de John Adams y la delegación de Massachusetts para luchar por la independencia de las colonias y convertirse en Estados Unidos. Benjamin Rush incluso fue fundador de la Sociedad Bíblica de Pensilvania, que fue de las sociedades bíblicas más importantes que luego, unos 50 años después, le dieron lugar a la Sociedad Bíblica Americana, o en otras palabras, la Sociedad Bíblica de Estados Unidos. Menciono ahí también a la dinastía Hohenzollern, que son la última dinastía de emperadores alemanes. Y también a Paul Schneider, o también llamado el pastor de Buchenwald. Él fue probablemente de los primeros mártires, personas que murieron, cristianos que murieron en algún campo de concentración por orden de los nazis. Él era un pastor de la Iglesia Reformada Alemana, y que, a diferencia de buena parte de sus colegas, tanto luteranos como calvinistas, sí habló a viva voz en contra del nazismo y en contra de la persecución antijudía, etcétera, etcétera. O sea, era alguien, realmente fue bastante importante, digamos. O sea, él fue verdaderamente un mártir a causa de su fe. No como otras personas porque, insisto, el hecho de que alguien haya muerto ejecutado por los nazis no me dice nada. Me dice simplemente que hizo algo muy noble, que era no ser nazi. Pero perfectamente puede ser un hereje y haber sido condenado por los nazis igual. Eso no nos dice gran cosa. O sea, los comunistas también fueron perseguidos por los nazis, y no por eso los vamos a considerar cristianos devotos.
insisto, el caso más prominente, eminente en el caso del luteranismo es el hereje Dietrich Bonhoeffer. Es una opinión que sé que es muy polémica. ¿Por qué? Porque por el hecho de que fue ejecutado el 9 de abril de 1945, o sea, le faltaron 21 días para salvar su vida, claro, lo santificó prácticamente. Pero él no creía en básicamente ninguna de las doctrinas fundamentales que ustedes y yo creemos, en ninguna. No creía en la resurrección corporal de Cristo, no creía en la infalibilidad bíblica, eh, creía sí también en el poder político o para instaurar el comillas reino de Cristo, eh, y un largo etcétera. ¿Y por qué menciono ahí a la dinastía Hohenzollern? ¿Por qué? Porque esta dinastía, encabezada por ese caballero que ven ahí, Federico Guillermo III, nos causó un daño gigantesco al verdadero luteranismo y al verdadero calvinismo. ¿Por qué? Hay varias leyendas al respecto. Algunos dicen, lo que pasa es que este caballero y sus sucesores, insisto, el último conocido fue el emperador alemán Guillermo II, el último emperador alemán, eran todos calvinistas, de la Iglesia Reformada prusiana primero y posteriormente Iglesia Reformada alemana, del Imperio Alemán, digamos. Pero en 1817 este caballero dio la orden a sus teólogos y a sus altos universitarios de que para evitar que, ya que la gran mayoría de los alemanes eran luteranos, pero él era, o sea, en otras palabras, tenía el problema de que sus súbditos eran luteranos, la mayoría, pero él era calvinista. Entonces, digamos, solucionó de manera bastante política un problema netamente religioso. ¿Y qué hizo? La decisión fue crear la tristemente conocida en 1818 hasta el día de hoy, que lamentablemente esa iglesia todavía existe, la iglesia que fue fundada con el nombre originalmente Iglesia de la Unión Prusiana. Recordemos, Alemania no se convirtió en un imperio o en un país llamado Alemania hasta el 18 de enero de 1871. Y por lo tanto, tanto el luteranismo como el calvinismo perdieron toda su pureza, la poca que les iba quedando en aquella época. Fue realmente, insisto, no sé cómo llamarlo, un autogol, diríamos hoy en día, gracias, que le hizo a ambas iglesias. O sea, ¿por qué obviamente tratar de unir iglesias con sistemas administrativos distintos, con matices distintos en lo doctrinal, con orígenes históricos distintos? Finalmente, ninguna de las dos se mantuvo en su plena pureza. Lo que sí podríamos, en el caso de los luteranos confesionales que estamos acá, hay que agradecerle a esa barrabasada, como se dice acá, el hecho de que existan los luteranos confesionales. ¿Por qué? Porque los que éramos luteranos en aquella época en Alemania y que querían mantener puro el luteranismo, fueron los que dieron primero lugar con el señor Walter, el pastor Walter, se fueron desde Alemania hacia Missouri, y también nuestros antepasados en la fe, en el caso del sínodo de Wisconsin, y fundaron el sínodo luterano de Wisconsin. Que bueno, no originalmente, pero sí un par de años fueron hasta 1961 iglesias hermanas. ¿Por qué? Porque ambas iglesias anhelaban mantenerse puras en su luteranismo. Y al ser esta una iglesia oficial, la de la Unión Prusiana, eso era, por supuesto, imposible. O sea, la iglesia de la Unión Prusiana era una cuestión híbrida, digamos, que además que indica una cosa. Si usted genera por motivos académicos, políticos, una iglesia, ¿qué cosa está de manera inmediata generando? ¿Un rechazo a qué cosa? A la doctrina, pues al dogma. Entonces, ¿por qué da igual si tú eres calvinista o no? O sea, en lo único que hasta el día de hoy, o sea, y de hecho hoy en día esa iglesia en Alemania existe como el nombre de Iglesia de la Unión, pero en Alemania la iglesia oficial evangélica, hasta el nombre nos habla mal de eso. Se llama, traducido al castellano, Iglesia Evangélica Alemana, la EKD, que es un antro de herejía, tanto para calvinistas como para luteranos, así como también para la Iglesia Unida, que de hecho terminó convirtiéndose en una iglesia autónoma. O sea, la Iglesia Unida terminó siendo una iglesia
aparte de la luterana y de la calvinista, o reformada. Y no es necesario ser un gran erudito, pero para saber que la iglesia alemana, lamentablemente, insisto, es un antro de herejía con emblemáticos como Karl Barth, que nos escribía hace unos minutos, Luis, disculpa, sí, también otro antinazi, pero no por eso menos hereje, el señor Karl Barth. Entonces, insisto, lamentablemente un tema netamente político, o como diríamos hoy en día, por ser políticamente correcto, entonces convirtió o quitó la pureza doctrinal a ambas iglesias, este caballero que tenemos aquí enfrente. Y yo creo, y no es que él haya sido, digamos, un calvinista ahí leyendo la institución de la religión cristiana en manos, no, lo dudo. Algunos de sus parientes sí. De hecho, este caballero, por ejemplo, era nieto del famoso rey Federico el Grande de Prusia, del 1700. Y creo que él era tío bisabuelo del último emperador alemán. Ellos, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, esta familia se fue a vivir a Holanda, y allá vivieron vivió sus últimos años hasta 1941, el Kaiser Guillermo II. De hecho, curiosamente, en secreto, las tropas alemanas que estaban invadiendo Holanda le hicieron un funeral de Estado con honores militares a Guillermo II, y se cuenta la historia de que cuando Hitler se enteró de eso, estuvo al borde de enviar a ejecutar a todos los oficiales que estuvieron ahí. Luis me pregunta, ¿escuchó hablar de los jansenitas que tenían enseñanzas parecidas a Calvino, pero era un católico jansenino? Sí, he escuchado hablar de ellos, que fueron, incluso la leyenda de los jansenitas nos dice que hasta fue un intento del Vaticano por dividir más aún al protestantismo de lo que ya estaba. Que de hecho no me resultaría una idea tan descabellada que el Vaticano haya hecho eso. O sea, como dicen por ahí, si no puedes contra ellos, divídelos. Habría sido una idea que, si bien no duró mucho, no lograron establecer una iglesia muy exitosa, pero lamentablemente, insisto, así como para luteranos el luteranismo puro se mantuvo muy poco, el calvinismo puro también. O sea, el calvinismo puro también es netamente centrado en las escrituras. Insisto, alguien me dirá, pero bueno, es que los calvinistas creen una cosa sobre la Santa Cena, los luteranos otra. Sí, es verdad. Pero la diferencia es que en el debate entre Calvino y Lutero, hablándolo metafóricamente, es que ambos lo habrían hecho con Biblia en mano. Debate que no habría sido con Biblia en mano en el caso de los católicos o de otra iglesia. Esa es la gran diferencia. El tema ahí no es una cuestión de ambos eran bibliocentristas. La diferencia se da por una cuestión principalmente de tipo hermenéutico, exegético, no por, o sea, ambos eran seguidores de la idea, o sea, no de la idea, sino de la doctrina de la infalibilidad bíblica. Insisto, el problema viene después con la interpretación que se le da a ella, ya siendo honestos, digamos. No así, insisto, el calvinismo moderno, de ninguna manera. Y bueno, ahí hablando precisamente de cuando murió el señor Calvino, ahí estaba rodeado del consistorio. No se sabe qué tan real es esa imagen, en el sentido de las personas que estaban involucradas en la imagen. Calvino ya había enviudado mucho antes de que muriera, pero esas son las supuestas últimas. De hecho, esa imagen debe tener por lo menos unos 50 años posterior a la muerte de Juan Calvino. ¿Sí, alguna pregunta, hermanos? Por cierto, no quise entrar a hilar muy fino hoy en las diferencias entre luteranos y calvinistas, porque quise centrarme en los puntos principales, pero sí algo de eso hablaremos. Como lo mencioné, por cierto, perdón, qué vergüenza.
La teología y cosmovisión de Calvino traspasó largamente la esfera del calvinismo, tanto en lo teológico como en lo secular. ¿Por qué digo en lo teológico? Por ejemplo, hay iglesias bautistas de doctrina calvinista, hay iglesias presbiterianas calvinistas, hay incluso iglesias que son eminentemente libre-albedristas, como la iglesia metodista, pero que tienen una ala también calvinista, que creen en la predestinación, que niegan el libre albedrío. Es cierto, son pocas. Son los herederos de la tradición de John Whitfield, o George Whitfield, perdón. Y así, o sea, prácticamente, hasta en Chile existen hasta pentecostales, o iglesias que se llaman pentecostales, que son de doctrina netamente calvinista. Cosa que, para bien o para mal, en el caso del luteranismo no sucedió. O sea, no hay una iglesia bautista de doctrina luterana, o una iglesia pentecostal de doctrina luterana, o metodista, ni nada. No, el luteranismo, los que se dicen herederos de Lutero, se mantuvieron encasillados dentro del mundo calvinista, o sea, luterano, perdón. Eso se me había olvidado mencionarlo. Entonces, y obviamente también el hecho de que ellos no adhieren a la doctrina de los dos reinos hace que sea para ellos más asequible la llegada, la cercanía con el mundo secular. Entonces, por eso es que, por ejemplo, grandes sociólogos y políticos, que ojalá fuesen más leídos hoy en día por nuestra clase política, como el gran Max Weber, él buena parte de su ética, ni siquiera buena parte, prácticamente toda, la hereda de sus ideas. No es que haya sido un devoto calvinista necesariamente, pero sí era alguien que valoraba el esfuerzo calvinista, ya sea desde la misma Ginebra hasta la fundación de Estados Unidos, que hay que reconocer sin duda eminentemente los orígenes sanos políticos de Estados Unidos fueron de corte principalmente calvinistas. Entonces, en ese aspecto, digamos, la influencia de Calvino, o sea, como iglesia, mejor dicho, la iglesia obviamente que más adherentes tiene, que se llame, en este caso, de una iglesia evangélica, somos los luteranos, algunos hablan de 75, otros a 80 millones de personas. Obviamente iglesias que se llaman presbiterianas o reformadas hay mucho menos. Pero, como les decía, la influencia de Calvino en otras iglesias ha sido plasmada de manera bastante masiva. Insisto, por algo, como les decía, hasta acá en Chile, hasta pentecostales calvinistas tenemos. En fin, muy bien. ¿Comentarios, hermanos, hermanas? Muy bien. Hermano Pastor Daniel, por favor, si nos pudiera despedir en oración. Sí, hermano, buenas noches. Oremos. Padre Santo, te doy muchas gracias en esta noche por tu presencia en estos momentos con nosotros. Muchas gracias por esta clase. Te pido, Señor, que estés en la vida de nuestro hermano, que le fortalezcas en su ministerio y a nosotros también. Llénanos de tu palabra, llénanos y dirígenos. Te lo ruego por Cristo mi Señor. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Amadas hermanas y amados hermanos, espero haya sido esta clase de vuestro agrado. Que Dios les bendiga y a menos que haya alguna pregunta, quedamos despedidos y nos encontramos la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. hermanos y hermanos. Feliz y bendecido fin. Gracias, hasta luego, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Nos vemos.